Procesamiento de diálogos. Bien, entonces lo que decíamos, tenemos acá un fragmento de audio directo. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Y lo primero que vamos a hacer para tratar de limpiar este audio directo es agregar un filtro donde principalmente estamos cortando frecuencias bajo los 203 Hz y frecuencias sobre los 12 kHz, que son rangos en los cuales por lo general lo único que encontramos es ruido. Y hay que ajustar un poco más fino la frecuencia baja, sobre todo si es que dependiendo del timbre de la voz que estemos procesando. Ahora, a continuación vamos a agregar otro procesador que va a ser para seguir en nuestra etapa de limpieza. Ese procesador es un expansor, por lo tanto nos vamos acá a la pista y buscamos un expansor en la categoría de dinámicos. Por ejemplo, yo tengo uno que funciona bastante bien, trate de conseguírselo, es el Oxford Dynamics. El Oxford Dynamic tiene todos los procesadores de dinámica que usted conoce, como gate, expansor, compresor, limitador, sidechain, worm, etc. Los primeros son los más típicos. Lo que necesitamos es el expansor. Así que ahí lo activo, accedo al expansor, lo prendo y ella está trabajando, y lo de arriba son los parámetros de mi expansor. El expansor funciona bajando las señales que estén bajo el umbral que nosotros establecemos. Por lo tanto, si somos capaces de ajustar correctamente que para ciertos niveles bajos, que normalmente son ruido, se active el expansor, lo que va a hacer es bajarle el volumen en el fondo a esos niveles bajos que corresponden a ruido. Por lo tanto, va a quedar un sonido más limpio porque va a tener los ruidos que son señales bajas, van a quedar aún más bajas, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo pongo play solamente en el pedacito de ruido, o acá. La mujer que estuvo en casa. ¿Ya? Está todo sonando muy bajito porque no hemos ajustado nada, así que vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el threshold no lo dejo en 0 porque si no expande todo. Voy a seleccionar nuevamente donde está el ruido. Por ejemplo, ahí en 23. Si voy subiendo el threshold, se va a ir escondiendo cada vez más el ruido, porque estoy haciendo que empiece a expandir hacia abajo más arriba, ¿no? Por ejemplo, ahí está en menos 22,9. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Y ahí ya funciona. Si yo bypaseo esto, así está sin expansor. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Y ahí está con expansor. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. ¿Ya? Funciona muy bien. De hecho, el expansor es un procesador, un tipo de procesador que no se usa mucho en general en música, porque en música no existe este problema. Es muy raro que usted vaya a grabar una voz en una canción, en un disco, con ruido de fondo. Siempre están todas limpias, por lo tanto difícilmente lo va a usar ahí. Pero en estas aplicaciones de postproducción, sin duda que va a ser una herramienta muy útil, porque siempre los audios directos traen ruido de fondo, a menos que lo doblemos y ahí ya no es audio directo, es doblaje y otra historia. ¿Ya? Esperemos un segundo que quiero chequear algo. Bien, continuamos. Entonces, si queremos podemos ser un poco más finos, podemos seguir buscando los parámetros más justos, ¿no es cierto? Vamos a jugar un poquito más con esto para encontrar los parámetros más adecuados para esta expansión. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Por ejemplo, la razón de expansión, que en este minuto dice que ahí dice 2 es a 1, yo la voy a bajar un poco. Un buen expansor con razones chiquititas de expansión igual hace bien su trabajo. Yo lo voy a colocar en 1 es a 5 más o menos. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Es ella. Y voy a poner el umbral un poco más abajo. Es ella, es la mujer que estuvo en casa. Es ella, es la mujer que estuvo en casa.
¿Y la mujer que estuvo en casa? Un poquito más. Vamos a tener que levantarlo. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. Lo que pasa es que no quiero que en las pausas realmente se vaya a silencio absoluto, porque igual se nota medio raro después, ¿ya? Sobre todo en los finales de frase, ¿no? Si vamos a comparar, así está sin expansor Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? y así está con expansor. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Vamos a levantar un poquito más la razón. Estaba en 2 a 1, lo dejamos en 1,5. Vamos a dejarla en 1,7, más o menos, por ahí. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Bien. Podríamos decir que tanto el filtro que hemos puesto como el expansor que hemos puesto buscan reducción de ruido. No hemos trabajado todavía en control de nivel y tampoco hemos trabajado todavía en busca de sonoridad determinada, es decir, que el timbre de las voces tenga un sonido que nos parezca pertinente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un compresor con el afán principal de controlar un poco la dinámica. En dinámicos ahora entonces voy a colocar este que es un Bomb Factory, que funciona bien para control de voz y sobre todo vamos a levantar un poco el nivel porque con el expansor en general se nos estuvo bajando el nivel general. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Hasta ahí. Voy a copiar esto acá abajo para que podamos comparar sin nada Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? y con la cadena que estamos trabajando. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Bien, ahí levanté un poco y quedó casi con el mismo nivel original pero más limpio. Y ahora vamos a agregar un ecualizador. Voy a hacer uso nuevamente del Focusrite de 6 bandas, pero ahora no voy a trabajar con los filtros como lo hicimos con el primero que pusimos, porque era para sacar cosas principalmente que nos molestasen. Aquí vamos a trabajar con los shelving y con los picking, ¿ya? Bien, si nosotros asumimos que Es ella. el audio ¿Y la mujer que estuvo en casa? que estamos escuchando corresponde a un sonido grabado con un micrófono shotgun, que son los clásicos micrófonos para grabar audio directo, que usted los debe haber conocido en sus clases. ¿Qué podríamos decir? Los shotgun funcionan a través de un filtro acústico. Esa es la forma de ser ultradireccionales a través de un tubo de interferencia, por eso tienen esa forma de tubo alargado. Y por lo tanto ese tubo de interferencia que tiene la ventaja de rechazar las señales que vienen de los costados del micrófono y concentrarse en lo que viene frontal al micrófono, es decir, es el que mejora su direccionalidad. El tubo el tubo de interferencia desde ese punto de vista es el que hace el trabajo que queremos. Sin embargo, las cosas siempre tienen algún costo. Y el costo es que ese tubo también tiene resonancia, una resonancia natural de acuerdo a sus dimensiones de largo, sección, etc. ¿Ya? Que le suele dar al sonido grabado con ese micrófono mucha energía en las frecuencias medias también, ¿ya? Entonces, es típico que los micrófonos shotgun tengan un sonido con mucha energía cercano a los 3 kHz. Lo que uno puede hacer para eso, obviamente, es usar un picking. Aquí, por ejemplo, voy a colocar este picking en 3000. Aquí sí vamos a ver la curva que vamos a aplicar y vamos a atenuar esa zona para hacer más suave el sonido del micrófono en esa zona de los 3 kilos. Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Voy a exagerar ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. o voy a resaltarlo. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Es ella. ¿Y la mujer que estuvo en casa? Esa es la sonoridad que tienen ahí yo la exageré para que se escuche bien, pero esa es como la sonoridad que suele tener un shotgun, no tan exagerada como lo que acabo de mostrar. Exactamente, y que con esto lo podemos controlar un poco. En este caso no se nota mucho el beneficio. Estamos trabajando con un pedazo de audio que no sabemos si realmente fue grabado con un shotgun o no, ¿ya?
Me parece que no, porque si no tendríamos esa sonoridad. Además que este sonido que estamos trabajando ya fue procesado previamente. Así que, pero la discusión vale igual. Vamos a dejarlo ahí con un poquito de atenuación solamente. Un par de decibeles. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Ya. Y lo otro, que sigue estando en el marco de la búsqueda de una sonoridad determinada, como nosotros siempre vamos a partir filtrando, y ya lo vimos, ¿no es cierto?, con el primer Focusrite que pusimos, el filtro en baja frecuencia, que va a cumplir una función bien específica, que es sacar todo el ruido de baja frecuencia que no nos sirve, también se lleva a la pasada una cierta cantidad de frecuencias que le pueden dar como la presencia al sonido, ¿ya? Al sonido de la voz. Muchos dicen que en el fondo lo que podemos pasar a llevar es como el, comillas, el pecho, ¿no?, el diafragma de la persona cuando habla, ¿no es cierto? Hay toda una parte del pecho que genera resonancia en la comunicación. Entonces lo podemos restaurar un poquito, ¿no? Con este ecualizador que hemos puesto aquí. Vamos a usar este picking, pero en baja frecuencia. Lo vamos a colocar en 100 Hz más o menos. Y aquí al contrario le vamos a dar un poquito. Pero para no hacer realmente un proceso tan inverso del filtro, lo que vamos a hacer es usar un Q bien grande para tener un ancho de banda pequeño. ¿Mm? Ahí. Es cosa simplemente de poder hacer como un pequeño acento en la baja frecuencia y restaurar un poco la presencia de la voz. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Es ella. Entonces ahora tenemos un audio que no es sin proceso, Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. un audio con proceso. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Es ella. Y recuerden que podemos aún sacarle más ruido si somos un poquito más exigentes en el expansor, ¿ya? Vamos a volver a 2 para que sea más notorio el cambio de la reducción del ruido. Ahí. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Ahí se nota mucho más, ¿ya? Bien. Eso es lo general. Una de las cosas interesantes que hay que hacer notar es que esta cadena electroacústica que hemos usado, ¿ya?, lamentablemente no nos va a servir tal cual está ajustada para todas las regiones que vienen hacia adelante, por distintas razones, porque primero los distintos efectos o fenómenos que se ven en el audio directo son súper variables. No significa, insisto, aquí vuelvo a la comparación que decía adelante, no es lo mismo que música. ¿Ya? En el sentido de que a veces usted cuando está mezclando música encuentra los parámetros de un procesamiento y no los toca hasta el final de la canción porque todo eso se grabó con el mismo micrófono, en las mismas condiciones acústicas y por lo tanto no hay grandes variaciones. Acá no, pues, o sea, este fragmento fue grabado en ciertas condiciones acústicas, el micrófono estaba en cierto ángulo, el otro fragmento puede ser de otra escena y puede ser otro ángulo, otra acústica, por lo tanto hace que todo esto sea muy variable. Así que esta cadena que hemos definido acá la tendríamos que evaluar en términos de su eficacia región por región de audio directo, ¿ya? Para, como ya sabemos que hemos logrado una diferencia importante, voy a borrar ese audio. Esta pista número 2 la voy a usar para grabar nuestro audio procesado, ¿ya? Entonces vamos a llamar a esto diálogos procesados. Diálogos procesados. Y vamos a ir grabando cada fragmento a la pista de abajo para después ir chequeando, ¿no es cierto?, que funcione previamente, que funcione bien y de ahí irlo grabando. Entonces, en vez de mandar a la salida estéreo, lo voy a mandar a un bus. Bueno, aquí no tengo buses, tendré que modificar esto un poco. En el IO Setup, bus. Voy a borrar estos buses que están aquí. Vamos a agregar solo uno. Mono. Ahí estamos. Con un mono es suficiente. Sorry, me equivoqué. Voy de vuelta. Bus, output. Ah, no, está bien. El estéreo sigue estando ahí, activo. Y aquí vamos a chequearlo de nuevo. Output,
Ahí sí. Entonces estamos mandando esto vía bus a la pista de abajo. Y aquí vamos a grabar. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Perfecto. Grabamos eso. Solución. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. A veces cuando uno tiene muchos procesadores se genera una latencia, eso ustedes lo tienen que haber visto muchas veces. Vamos a chequear si es que está esa latencia, ¿ya? El sistema que yo estoy usando acá tiene compensación de retardo. Lo voy a activar. Tengo que activarlo acá. Cuando uno cambia eso, el Pro Tools cierra la sesión y la abre de vuelta. Esperemos que ahí viene. Ahí estamos. La voy a grabar de vuelta porque he cambiado le he puesto compensación. Pero fíjense que la compensación está activa, pero está ahí, donde dice DLI, está en rojo. Eso quiere decir que la compensación de retardo no es lo suficientemente larga como para poder mejorar el problema de retardo. O sea, no sirve. Aquí hay dos opciones: o cambiamos esa compensación nuevamente y le damos un valor más largo, esa es una alternativa. O la otra alternativa, eso se hace acá, ¿no es cierto? Podría pasar a long. Veamos si eso lo arregla. Y si no arreglara el retardo, lo tendríamos que hacer manual. Ahí lo arreglo. Ahí el DLI, en esa parte del Pro Tools, ¿no es cierto? No está en rojo, así que lo está haciendo. Voy a grabar de nuevo, por lo tanto, para no tener problemas con el retardo. Ahí sí. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. Bien. De todas maneras, podríamos chequear que estén alineados. Y lo están, ¿no es cierto? Obviamente hay que cambiar la forma de onda porque está procesado, tiene una cadena de procesamiento, así que lo hace diferente, pero los picos están más o menos donde mismo. Vamos con el siguiente fragmento. Primero evaluamos que esté bien. Perina. 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 Está como bien sobrecargado ¿Perina? el canal, pero no hay nada que esté saturado. Perina. 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 Tal vez aquí yo cambiaría un poco la ecualización del grito. Perina. Por ejemplo, este lo voy a sacar. Perina. Y voy a bajar un poco eso. Perina. Perina. Y los medios también. Perina. Perina. Ahí está menos Perina. agresivo para nuestro oído. Ya, y ahora que hemos revisado, grabamos. Perina. Vamos con el siguiente. Este está complicado, tiene mucho ruido de fondo. Es el grito de ella. Vamos a hacer una entrada con un fade para que se note menos esa entrada. Ahí está mejor. Y lo mismo en la salida. Estos fade con ese decaimiento exponencial son mucho mejores para esconder el ruido. Lo dejaremos así. Grabamos. Vamos al siguiente. Hemos estado en casa de Benigna, hemos encontrado unas fotografías y viejas películas de Super 8. Me gustaría que les echas un vistazo. Hemos estado en casa de Benigna, hemos encontrado unas fotografías y viejas películas de Super 8. Aquí se nota el efecto del expansor no bien ajustado porque ella comienza hablando con un nivel de energía alto y termina hablando como muy despacito, se va desinflando. Y en la medida que va decayendo su energía en el tiempo, el efecto de abrir y cerrar del expansor se hace más notorio. ¿Ya? Escuchen. Hemos estado en casa de Benigna, hemos encontrado unas fotografías y viejas películas de Super 8. ¿Verdad? Así que aquí vamos a tener que hacer un ajuste en el expansor. Aquí vamos a tener que bajar la razón un poco. Hemos estado en casa de Benigna, hemos encontrado unas fotografías y viejas películas de Super 8.
Me gustaría que les echase un vistazo. Ahí mejoró ya lo suficiente. Sí, porque de principio se escucha bien cortado. ¿Alguna de esas caras le resulta familiar? Esta es Antonia, la directora del centro, y los de alrededor son niños del orfanato. Eran mis amigos. ¿Funciona bien? El otro, veamos. Esta es Martín. Le gustaba que le llamase Martín. Rita. Víctor. Creo que ese niño se llamaba Guillermo. Ojo, que recuerden que si queremos comparar la eficacia de nuestro procesamiento, podemos siempre copiar abajo, escuchar sin. Esta es Martín. Le gustaba que le llamase Martín. Tiene mucho más cuerpo. Rita. Víctor. Creo que ese niño se llamaba Guillermo. Y nuestro procesado está acá, más limpio pero con menos cuerpo. Esta es Martín. Le gustaba que le llamase Martín. Vamos a restaurar un poco eso, porque este audio no tiene el mismo problema de ruido que tenía el otro, por lo tanto filtramos bastante arriba, ¿ya? Aquí yo creo que podemos ser un poquito menos drásticos en la frecuencia baja. Vamos a bajar esto a 111 ahí, Esta es Martín. Le gustaba que le llamase Martín. y apareció Rita. lo que echábamos de menos. Víctor. Creo que ese niño se llamaba Guillermo. Ese es el Ella se original. llamaba Alicia. Era ciega. Y estas. Y este. Esta es Martín. En el Le gustaba original que se le llamase escucha Martín. el ruido de fondo. Sí, Rita. acá está súper Víctor. Creo que este niño se llamaba Guillermo. Ella se llamaba Alicia. Era ciega. Sí, ahí hay algo raro. Donde dice era ciega, como que se pega un pequeño cambio de nivel. Ella se llamaba Alicia. Era ciega. Y esta soy yo. No, está bien. Lo que pasa es que lo dice muy, muy suavecito nomás. ¿Mm? Lo que sí también voy a hacer es levantar un poco. Esto lo estamos usando prácticamente para levantar la señal, ¿no? El niño se llamaba Guillermo. Ella se llamaba Alicia. Era ciega. Y esta soy yo. Bien. ¿Benigna? La mujer que estuvo en su casa. Era una de las cuidadoras del orfanato. A ver. ¿Benigna? La mujer... ¿Benigna? La... Esa resonancia que ustedes escuchan no la van a escuchar en el video porque es la resonancia del estudio, ¿Benigna? La mujer que estuvo en su casa. por si acaso. Era una de las cuidadoras del orfanato. Pero eso es imposible. Yo me acordaría. No trabajó demasiado tiempo allí. Tenía un hijo, Tomás. Ya, de ahí debería funcionar bien porque las partes más débiles son en este trozo de ahí, cuando están todavía como con una emoción en la conversación. Después ya es más descriptivo, Parecer el el pequeño. nivel es mayor, más parejo. Vamos a grabar entonces todo esto en la pista de abajo. Hemos estado en casa de Benigna, hemos encontrado unas fotografías y viejas películas de Super 8. Me gustaría que les echase un vistazo. ¿Alguna de esas caras le resulta familiar? Esta es Antonia, la directora del centro, y los de alrededor son niños del orfanato. Eran mis amigos. Esta es Martín. Le gustaba que le llamase Martín. Rita. Víctor.